Buenas tardes amigos de RPP, les saluda Guadalupe Gamboa, periodista de la sección de Economía, y esta es una nueva edición de los Viernes Económicos. Hoy vamos a hablar acerca del acoso laboral, porque ayer fue el Día de la Lucha contra el Acoso Laboral y actualmente en nuestro país se están realizando algunas medidas para prevenir y combatir estas situaciones. Para precisar esta información, vamos a conversar con Pamela Navarro, ella es directora del área laboral de estudio PPU. Bienvenida, Pamela. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, comenzando en lo que vamos del 2020, el SUNAFIL ha registrado 17 denuncias por acoso sexual en el trabajo. Sin embargo, algunos especialistas creen que esa cifra podría ser mayor, porque no todos denuncian legalmente. Hay muchos que subestiman estas situaciones. ¿A qué se debería esto? Básicamente al miedo de que frente a una denuncia el empleador no vaya a tomar las sanciones disciplinarias correspondientes. Ha habido una modificación normativa bastante importante en julio del año pasado que nos lleva a un nuevo procedimiento para investigación de los casos de hostigamiento sexual en el trabajo, que de alguna manera lo que busca es garantizar la imparcialidad, la objetividad y la confidencialidad del proceso de investigación ante una denuncia por un acto de hostigamiento sexual. Esto no se daba antes y lo que existe es mucho temor por parte de los trabajadores que son víctimas de actos de hostigamiento sexual de presentar una denuncia y lejos de que no haya una sanción, haya una repercusión en su relación laboral. Claro, precisemos, ¿qué se entiende por hostigamiento sexual en el ámbito laboral? Sea para la víctima de acoso o para un testigo, ¿cómo identificar una situación? De hecho, eso es súper importante porque la norma ha cambiado respecto a lo que se entendía por acoso sexual previa a la publicación de la nueva norma. Y la norma lo que señala es que el acoso sexual es cualquier conducta de connotación sexual o sexista, este es el nuevo concepto que ha introducido la norma, no deseada por la víctima, que crea un ambiente intimidatorio, hostil o humillante y que hace que su relación laboral ya no se dé en los mismos términos que se daba antes. Entonces, lo primero es poder entender qué significa la conducta de connotación sexual o sexista. La conducta de connotación sexual es lo que siempre hemos entendido por hostigamiento sexual. El acoso sexual, los tocamientos indebidos, la promesa de una mejora económica o de posición contra un favor de connotación sexual. Sin embargo, la norma introduce ahora los actos de connotación sexista, que son todas estas bromas o comentarios que tienen que ver con los estereotipos de género. Y esto es algo nuevo en nuestra legislación, que significa que una persona que no se siente cómoda frente a comentarios de carácter sexista o comentarios que tienen que ver con su opción sexual pueda denunciar un acto de estos como un acto de hostigamiento sexual. ¿Y cómo podrían comprobar estos mensajes, estas insinuaciones? En realidad todos los medios de prueba son válidos. Hoy en día tenemos mucho lo que son correos electrónicos, WhatsApp, las capturas de pantalla. Exactamente, ¿no? Las capturas de pantalla. También tenemos testigos. En los casos que hemos revisado en el último año hay muchas grabaciones también, ¿no? La persona que de alguna manera comete actos de hostigamiento sexual, ¿no? El presunto hostigador, suele tener una conducta reiterativa. Si bien la norma no te pide que esta conducta suceda en muchas oportunidades, basta una para que se configure el hostigamiento sexual, la persona que tiene esta tendencia de hacer estas bromas o de tener este comportamiento normalmente lo repite en el tiempo. Y lo que pasa es que hoy las víctimas están mucho más preparadas, ¿no? Entonces, hay grabaciones, hay audios, hay capturas de pantallas, hay testigos, que todo esto forma parte de los medios que se ofrecen en un proceso de investigación para poder determinar si efectivamente ha habido o no un acto de hostigamiento sexual. Y si la víctima decide no denunciar, pero se le cuenta a un amigo en el trabajo, ¿esta persona puede denunciar? Sí, ahora cualquier persona que haya sido testigo o que conozca de un acto de hostigamiento sexual puede denunciar el acto y automáticamente se genera la obligación de la empresa de correr con el proceso de investigación. Ahora, estábamos comentando que este año las empresas están obligadas a tener un comité que intervenga en estos casos de acoso. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo una persona puede hacer la denuncia? ¿El proceso? ¿Cómo sería? Lo que la norma señala es que todas las empresas que tengan 20 o más trabajadores tienen que tener un comité. El comité está conformado de forma paritaria, 2 hombres, 2 mujeres y 2 representantes del trabajador y 2 representantes del empleador. Las empresas que tienen menos de 20 trabajadores tienen un delegado. ¿Cómo funciona? Lo que trata de hacer la norma es garantizar que la investigación se va a dar de manera objetiva, confidencial y de manera autónoma. Entonces, el comité es quien lidera el proceso de investigación.
Cualquier persona que se sienta víctima de un acto de hostigamiento sexual puede comunicarlo a su jefe directo, puede ir directamente al comité o al delegado o puede ir al área de recursos humanos de la empresa donde trabaja en caso existiera área de recursos humanos. La norma también señala que tiene que haber un procedimiento dentro de la empresa que regula cómo se va a dar el proceso de investigación. Entonces, en ese procedimiento, que a todos los trabajadores ya tendrían que haberle repartido, si es que no hay área de recursos humanos, la empresa tiene que señalar quién es la persona que puede recibir las denuncias. Y cuando yo recibo una denuncia, lo que tengo que hacer es, dentro del día, porque la norma señala 24 horas, tengo que informarle al comité o al delegado para que estos inicien el proceso de investigación. ¿Qué pasa si el denunciado es un superior o un jefe directo de la víctima? ¿Habría algún cambio dentro de ese proceso? Lo que pasa es que no tienes que ir necesariamente donde tu jefe directo, que sería el presunto acosador, sino que puedes ir donde el jefe del jefe, donde la persona de recursos humanos, donde quien se señale dentro del procedimiento que ha hecho la empresa o directamente donde uno de los miembros del comité o donde el delegado. ¿Cuáles son las sanciones que puede recibir una persona que ha cometido acoso? Bueno, en realidad todas las que señala la norma, una llamada de atención, una suspensión o incluso un despido dependiendo de la gravedad de la falta. O sea, simplemente si una persona no se siente cómoda con lo que ha determinado la empresa, ¿qué pasa? ¿Qué puede hacer? Si no estoy de acuerdo con el resultado del proceso de investigación, tengo dos alternativas como víctima. Ir ante la SUNAFIL si considero que no se ha cumplido con el procedimiento y si no estoy de acuerdo con el fondo de lo que se ha resuelto, ir al Poder Judicial a iniciar un proceso. En unos casos, cuando la víctima no llega a un acuerdo, la persona que denuncia no llega a un acuerdo con la empresa, ¿puede pedir una indemnización? Es que en realidad no tiene que llegar a un acuerdo con la empresa, ¿no? En el procedimiento el comité va a emitir un informe proponiendo una propuesta de sanción, ¿no? Y luego la empresa tiene que revisar el informe y confirmar la propuesta de sanción o si decide variar la propuesta de sanción tiene que especificar de manera objetiva el porqué. Yo como víctima no tengo que estar de acuerdo o en desacuerdo ni tengo por qué llegar a un acuerdo con la empresa, ¿no? Si yo me siento conforme con la sanción que se le ha interpuesto al presunto hostigador, entonces ahí va a terminar el procedimiento. Si yo considero que la sanción que se le ha puesto no es la correcta, puedo ir al Poder Judicial a cuestionar la sanción, a pedir una indemnización. Eso va a depender de cómo se ha desarrollado el proceso de investigación. ¿A cuánto asciende la indemnización que le tendrían que dar a una persona? Es que eso va a depender de lo que yo pueda demostrar en el proceso, ¿no? Si yo señalo que estoy pidiendo una indemnización por daños y perjuicios, va a depender de los daños que puedo realmente demostrar en el proceso judicial. Ahora, ¿esta norma a quiénes aplica? Esa medida del comité, los protocolos que se tienen que hacer en casos de acoso, ¿para qué empresas aplica? ¿Solamente para las personas, las empresas que tienen un personal de total de 20 personas? No, la norma aplica para todos, para todas las empresas. Sectores públicos y privados. Sector público y privado, aplica también para el sector educación y para el sector castrense, ¿no? Fuerzas Armadas y policiales. El tema del tener el comité es un requisito para aquellas empresas que tengan 20 o más trabajadores. Y para quienes tienen menos de 20 trabajadores hay que tener un delegado. Pero la obligación de tener una política contra los actos de hostigamiento sexual y cumplir con capacitar al personal en los temas de hostigamiento y acoso es obligatorio para todas las empresas. De hecho, la norma señala que tiene que haber una capacitación anual al total de personal y una capacitación diferenciada para el área de recursos humanos y el delegado o el comité dependiendo del caso. ¿Qué puede hacer una persona que pasa por una situación de acoso y la empresa en la que labora no tiene un comité ni protocolos para este tipo de En realidad tiene que ir a la SUNAFIL a denunciar el hecho, ¿no? Hoy en día ya es obligatorio tener la política y es obligatorio haber implementado el comité o designado al delegado, entonces estaríamos frente a un incumplimiento de la norma. Entonces lo que tendría que hacer es ir a la SUNAFIL. ¿A cuánto asciende la multa para las empresas que no cumplen con esas medidas del comité y el protocolo? Eso va a ser considerado como una falta muy grave y va a depender de la cantidad de trabajadores para poder establecer el monto exacto de la multa. Bien, y para concluir, ahora la reglamentación del comité aplica para esas empresas. ¿Qué pasa con las que no tienen? Es una falta. Sigue siendo una... Sí, sigue siendo una infracción. Las personas, ¿no? ¿a qué medidas, a dónde pueden acudir? ¿Organizaciones? ¿Solamente SUNAFIL? Es que en realidad... ¿O el Ministerio de Trabajo también tiene algún...? La SUNAFIL es quien hace la fiscalización, ¿no? Entonces, en realidad, lo que yo como víctima voy a querer es que alguien pueda acoger mi denuncia
y que se pueda dar el procedimiento de investigación. Entonces, para lograr ese objetivo, lo que tengo que hacer es ir vía denuncia a la SUNAFIL para que pueda venir la SUNAFIL y ejercer las medidas necesarias para que la empresa pueda cumplir con esta obligación legal. Bien, finalmente, algunas recomendaciones para las personas que están en esta situación. Sí, en realidad creo que la primera recomendación es para las empresas, ¿no? Y es que con este cambio normativo resulta sumamente necesario poder capacitar a nuestros trabajadores para que entiendan qué se entiende por hostigamiento sexual, qué son conductas de connotación sexista y para que entiendan la importancia de cumplir con estos procedimientos y de poder garantizar que en las empresas no se admiten actos de hostigamiento sexual. Para las personas que consideran que pueden ser víctimas de un acto de hostigamiento sexual, en realidad lo primero es decirles que hay que presentar la denuncia, ¿no? No va a cambiar la situación si de alguna manera nos mantenemos callados por miedo o al qué dirán o a que no se cumpla con el procedimiento. Lo que esta norma busca garantizar, de alguna manera, es darle la tranquilidad a la víctima de que sepa que hay una investigación independiente, ¿no? Que esta investigación independiente va a ser fiscalizada por la SUNAFIL en caso no se cumpla con lo que señala la norma. Entonces, de alguna manera, la norma lo que está tratando de hacer es darle tranquilidad a las víctimas o seguridad para que puedan presentar sus denuncias, para que se pueda hacer un proceso de investigación objetivo y autónomo. Perfecto, muchas gracias por tus apreciaciones, Pamela. Esta ha sido la edición de los Viernes Económicos. Conmigo será hasta la próxima. Muchas gracias.